verso 1 a expresar de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelista Marcos da a conocer que Juan Bautista comienza a proclamar un principio, un comienzo, que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estimados hermanos, Dios ha revelado al hombre a través de la Biblia, a través de la Escritura. Dios ha revelado al hombre tres principios, tres comienzos más grandes durante la historia del ser humano. Dios ha revelado tres principios y tres comienzos. El número 1 lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde comienza a decir: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El principio era Dios. Como ahora hay muchos conceptos y filosofías, teorías, dicen que es que Dios fue creado. No. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es que nuestro Dios que adoramos, que servimos, Él es el primero y el último. Es que el Dios que usted y yo servimos, Él es el alfa y el omega, el primero y el postrero. Su nombre es la rosa de Sarón, el lírio de los valles, el león de la tribu de Judá. Eso es el primer principio que la Biblia nos da a conocer, amados hermanos. Que el primer principio, Dios era antes, y es ahora, es presente, y es un futuro. Eso es el primer comienzo, el primer principio. Ahora el segundo principio, ¿usted sabe dónde se encuentra? En Génesis capítulo 1 y verso 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Llevamos dos principios. El primer principio, Dios es eterno. Él es antes, Él es presente, Él es futuro. El segundo principio es que Dios creó los cielos y la tierra y todos los que en Él habitan. Y tanto como nosotros también somos criaturas, habitamos, somos creados imagen y semejanza de Dios. Eso es el segundo principio más grande durante toda la historia del ser humano. Ahora, lo más impactante y sorprendente, amados hermanos, es el tercer principio. ¿Cuál es? El principio del Evangelio de Jesucristo. Yo no sé cuándo damos honra y gloria a Cristo Jesús. El Evangelio de Marcos comienza a decir principio del Evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. Y en este momento, amados hermanos, vamos a meditar unos puntos con cada uno de ustedes. Vamos a ver únicamente 4 puntos, meditando la palabra del Señor en esta hora del día. Y los 4 puntos, amados hermanos, ahí podemos ver proyectados. El primer punto es el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y el segundo punto es el Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Y el punto número 3 es el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Y el último punto, el punto número 4, es Jesucristo como centro y mensaje principal del Evangelio. ¿Cuándo estamos dispuestos a meditar un momento de estos puntos? Vamos a entrar a ver el primer punto. El primer punto es el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le da un nombre, amados hermanos, de este estudio, a través de este punto, el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que es la cristofanía.
Habrá un hermano desconoce esta palabra. ¿Qué es cristofanía? La cristofanía es una manifestación de Dios a través de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta en varias manifestaciones. Dichas manifestaciones fueron apreciables a través de los hombres que estuvieron en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver con cada uno de ustedes las características de la cristofanía en el Antiguo Testamento. Y las características, amados hermanos, de la cristofanía, podemos ver que en el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo Jesús. Se manifiesta a través de una voz en el huerto. Cristo Jesús podemos ver, amados hermanos, en Génesis, desde el capítulo 1, del capítulo 2, durante toda la Biblia. Porque el tema central de la Biblia, ¿quién es? El tema central de la Biblia es Cristo Jesús. A Cristo Jesús aquí aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Y las características de la cristofanía, amados hermanos, Cristo Jesús se manifiesta a través de una voz en el huerto. Lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 8. Podemos ver muchas características en la Biblia. También a Cristo Jesús se manifiesta como el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, Cristo Jesús se manifiesta como el ángel de Jehová. Ese nombre se le da a Cristo Jesús, el ángel de Jehová, quien en un momento habla con Abraham para indicarle que no matara a su hijo Isaac. ¿Quién está hablando con Abraham? Cristo Jesús mismo está hablando allí. Ahí lo puede buscar, lo puede escribir, amados hermanos, si lo quiere anotar. Ahí podemos encontrar en Génesis capítulo 22, verso 11. Primeramente vimos que Cristo Jesús se manifiesta a través de una voz en el huerto. La segunda característica, podemos ver que Cristo Jesús se manifiesta a través del ángel de Jehová. A Abraham indicarle que no matara a su hijo Isaac. Pero la segunda característica, amados hermanos, Cristo Jesús se manifiesta como el varón de Dios, con la espada desenvainada. Estamos viendo que él hablaba a Josué, y lo podemos ver ahí en Josué capítulo 5, verso 13. Quizás nada más estamos dando las citas bíblicas, pero usted en su casa lo puede meditar, escudriñar, estudiar lo más profundo de esta clase, amados hermanos, de la enseñanza que habla la cristofanía. Ahora el otro nombre que se le da a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Cristo Jesús se manifestaba en el Antiguo Testamento, amados hermanos, como el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová. Ahí lo puede ver usted en Josué capítulo 5, verso 14 y verso 15. Y también lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, verso 2, amados hermanos, que también Cristo Jesús se manifestaba en una zarza. En una zarza, amados hermanos, que ardía de fuego, pero aquella zarza no se consumía. Y aquí en aquel entonces Moisés se acercaba, oía una voz que le decía: Moisés, quita los calzados de tus pies, porque el lugar que pisa, un lugar santo es. Ese lugar que pisas, santo es, le dice Cristo Jesús a Moisés. Amados hermanos, podemos encontrar una lista, elementos de la cristofanía de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. También Cristo Jesús se manifestaba a través de una columna de nube cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto. También Cristo Jesús se manifestaba a través de una columna de fuego que alumbraba al pueblo de Israel en la noche que caminaba en el desierto. Todo eso, amados hermanos, las manifestaciones de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, todo eso es muy importante. Todo eso, amados hermanos, es muy importante. Pero déjame decirles algo.
Pero no hay nada más importante que Dios mismo se le manifiesta a través de su Hijo Jesucristo sobre la tierra. Yo no sé si habrá alguien que escuchó esto. No hay algo más importante que Dios mismo se manifestó a través de su Hijo en la tierra. Y su Hijo le ha dado un nombre que es Cristo Jesús, amados hermanos. Y lo que vamos a ver es el segundo punto, es el Evangelio de Jesucristo en su encarnación. ¿Cuál es el segundo punto? El Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Es el segundo punto. El Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Amados hermanos, habían profecías mucho antes sobre el nacimiento de Cristo Jesús. La palabra encarnación significa acto de hacerse carne. La encarnación. Hay una diferencia entre la palabra encarnación y la otra palabra reencarnación. Déjame decirle, amado hermano, que la palabra encarnación es bíblico, pero la palabra reencarnación no es bíblico, no es palabra de Dios. Pero la palabra encarnación sí es palabra de Dios, amados hermanos, porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho carne y vivió entre los hombres. Dice el apóstol Juan que vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, dice la Biblia, amados hermanos. Por eso el segundo punto que vamos a ver es el Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Profecías sobre el nacimiento de Jesucristo. Podemos ver desde el profeta Isaías, amados hermanos, profetizando que vendría un Salvador, un Señor. Y lo podemos ver en Isaías capítulo 7, verso 14. Veamos qué dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 7, verso 14, ¿qué dice la Biblia? Dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cuál es el nombre? Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. El profeta Isaías, amados hermanos, profetizando sobre el nacimiento de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, diciendo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que en el Evangelio de Mateo dice que es traducido Dios con nosotros. Y estas profecías sigue diciendo en el Antiguo Testamento, amados hermanos. En el Antiguo Testamento también nos da que este Salvador, este Señor, ha de venir de una localidad geográfica. Y lo podemos ver en Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice de la siguiente manera: pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de Israel, pero también el Señor de Ciudad de Sión. El Salvador de Ciudad de Sión, el Salvador, el amigo que aún no tiene a Cristo Jesús. El Señor y Salvador que rescata al pecador de sus malos actos, de sus pecados, y nos lleva a la presencia de Dios. Nos muestra, amados hermanos, las profecías del Antiguo Testamento
aún la localidad geográfica de Cristo Jesús. Vemos que el nacimiento virginal es por obra del Espíritu Santo. Cristo Jesús, amados hermanos, no ha nacido con contacto del hombre humanamente, carnalmente, no, sino que el nacimiento de Cristo Jesús es por obra del Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo nace, amados hermanos, es 100% hombre, pero también 100% Dios. Hombre, amados hermanos, pero sin pecado. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18? La palabra de Cristo Jesús dice de la siguiente manera: el nacimiento de Cristo, Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Se halló en María, amados hermanos, que había concebido a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Así que el nacimiento de Cristo Jesús es obra del Espíritu Santo. Es claramente la palabra de Dios, amados hermanos. Ahora, después, la profecía del nacimiento de Cristo Jesús y la profecía de la localidad geográfica se la ha dado Cristo Jesús. Y la Biblia nos enseña, nos muestra que también el nacimiento de Cristo Jesús es nacido por obra del Espíritu Santo. Ahora, amados hermanos, el niño que ha nacido se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Alguien lo puede decir fuerte? ¿Cuál es ese nombre? Cristo Jesús. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21. Veamos qué dice la palabra de Cristo Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, la palabra de Cristo dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cuál es? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la Biblia dice, amados hermanos, sin ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado por los hombres en quien podemos ser salvos, sino que solamente a través del nombre de Cristo Jesús. Solamente a través del nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Se le ha dado un nombre y su nombre llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amados hermanos, este nacimiento de Cristo Jesús, escucha bien esto. Cristo Jesús nació bajo la ley mosaica. ¿Qué hacía la ley de Moisés? La ley que se le ha dado a Moisés. Como en el Antiguo Testamento, amados hermanos, para expiar los pecados, para cubrir los pecados, era matar animales. Aún esa ley se practicaba cuando Cristo Jesús nace. Pero, amados hermanos, Cristo Jesús, Él mismo se ofreció al sacrificio como cordero por los pecados de la humanidad. Cristo Jesús nació en la ley mosaica, pero Cristo Jesús, Él mismo se ofreció por los pecados de su pueblo. Y podemos ver en Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 9, verso 28? Hebreos capítulo 9, verso 28. La palabra de Cristo Jesús dice de la siguiente manera: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. Cristo Jesús, amados hermanos, vino en la ley mosaica. Él mismo se ofreció como el sacrificio, como cordero por los pecados de la humanidad. Ofrecido una sola vez, llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda vez, dice el autor de los Hebreos. Pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, sino que es para salvar a los que en Él esperan. Y yo no sé cuántos estamos esperando. Él prometió que Él regresaría. Él prometió que vendría nuevamente, pero ya no con relación con el pecado. Ya no va a venir a dar su vida nuevamente por usted y por mí, sino que Él ya dio su vida por nosotros. Y es usted y yo estamos libremente decidir si recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón o rechazarlo. Pero cada uno de eso lo lleva a su destino. Sea que Cristo venga o sea que nos muramos. Pero la Biblia dice, nos enseña que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Usted se ha preguntado, si usted hoy o mañana se muere, ¿a dónde iría? ¿A dónde pararía su eternidad? Pero si aún no tiene a Cristo Jesús, le invito, este es el día de salvación, porque mañana puede ser demasiado para su vida, amado oyente, amado hermano, amado amigo. Porque Cristo Jesús aparecerá la segunda vez, pero sin relación con el pecado, sino que viene para salvar a los que le están esperando. Yo no sé cuándo estamos esperando a Cristo Jesús. Ahora podemos ver el nacimiento de Cristo Jesús, trayendo sobre sí como semejante a los hombres, pero sin pecado, trayendo toda la plenitud de la deidad de Dios en un cuerpo humano. Amados hermanos, como semejante a los hombres, pero sin pecado. Y también lo podemos ver en el mismo libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 15. Hebreos capítulo 4, verso 15, que dice la palabra de Cristo Jesús. Dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo Jesús, amados hermanos, igual que el ser humano en la tierra, humanamente, físicamente, la diferencia es sin pecado. Por eso Él se le dio muchos nombres a Cristo Jesús. Se les dice el amigo de los pecadores, el carpintero, el maestro, el rabí. Pero no era cualquier hombre, era la divinidad de Dios, del Hijo de Dios que había en Él. Cristo Jesús es semejante a los hombres, amados hermanos, pero trayendo en sí toda la plenitud de la deidad de Dios en un cuerpo humano. Trayendo toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y podemos ver, amados hermanos, en Colosenses capítulo 2, verso 9, que dice la palabra de Dios. Claramente nos hace entender la palabra de Dios, amados hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 9, ¿qué dice la palabra de Cristo Jesús? Colosenses capítulo 2, verso 9 dice de la siguiente manera: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
¿En quién? En Cristo Jesús. En Él habita corporalmente, en su vida físicamente, toda la plenitud de la deidad de Dios. Amados hermanos, y este tema, otros hoy en día lo han tergiversado, lo han hecho una falsedad, se han levantado doctrinas falsas a través de este tema de la deidad de Cristo Jesús. Amados hermanos, porque podemos ver ahorita muchos niegan la humanidad de Cristo Jesús. Muchos niegan la deidad de Dios que está en Cristo Jesús. Amados hermanos, en los primeros siglos de la iglesia primitiva se habían levantado unos falsos movimientos que se les llama el gnosticismo y el docetismo. Esas, amados hermanos, falsas doctrinas se han levantado, niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús. Niegan la deidad de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el gnosticismo y el docetismo? Ellos dicen, amados hermanos, es que no puede ser, porque la materia es mala y el espíritu es buena. ¿Cómo puede ser que Dios habitando en un cuerpo humano? Eso no puede ser. Pero, ¿a cuál creemos? ¿Lo que piensa el hombre, lo que dice el hombre? ¿O lo que dice la palabra de Dios? ¿A cuál cree usted? Lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente en los primeros siglos de la iglesia primitiva, amados hermanos, hoy en día también en nuestra actualidad, ¿cuántas falsas doctrinas escuchamos, oímos que niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús? ¿Ustedes saben cuál es de algunas? Los testigos de Jehová niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dicen de ellos? No, es que Jesús solamente es un profeta, es un hombre normal. Ellos no creen, como dice Colosenses, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los testigos de Jehová niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús. También, amados hermanos, los mormones niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús. También el Islam niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús. También el judaísmo niega la deidad de Dios en Cristo Jesús. Y podemos dar una lista de muchas religiones, muchos movimientos falsos que niegan la humanidad de Cristo Jesús. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra de Cristo Jesús, amados hermanos. Creemos lo que dice la palabra de Dios. Y esto no se puede refutar. Eso no se puede discutir. Si a usted le dice es que usted está sirviendo, creen que Dios se ha venido en un hombre, es lo que dice la Biblia. Y ese hombre no es cualquier hombre, es el mismo el Hijo de Dios que vino a pisar la tierra hace más de 2000 años. Él no es otro hombre, cualquier hombre, que es lo que Él es el mismo, el Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Nos dice, amados hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Veamos qué dice la palabra de Cristo Jesús. 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, ¿qué dice la Biblia? Dice, indiscutiblemente, ¿qué quiere decir la palabra indiscutiblemente? Que no se puede refutar, que no se puede discutir, que no se puede dialogar. Amados hermanos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué sigue diciendo? Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. Dios fue manifestado en carne. Y es claro la palabra de Dios, amados hermanos. Eso es el evangelio de Jesucristo, que Dios mismo fue manifestado en carne. Y así no se puede disputar, no se puede divulgar, no se puede, amados hermanos, debatir, refutar, no se puede hacer nada.
el Evangelio de Jesucristo, la Biblia nos dice que Dios mismo fue manifestado en carne. Pero ahora las características que podemos ver de las falsas enseñanzas que se han levantado en contra de la deidad de Dios, amados hermanos, la Biblia los llama mentirosos, la Biblia los llama engañadores y la Biblia los llama espíritu de anticristo. Así los llama la Biblia aquellos falsos movimientos. Lo podemos ver en la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7. La segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 7, que dice la palabra de Cristo Jesús. Dice la palabra de Cristo Jesús: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, dice la Biblia. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido de carne. ¿Cómo los llama la Biblia? Engañadores. Y también los llama mentirosos. Lo podemos ver en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Qué dice la Biblia? La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22, dice la palabra de Cristo Jesús: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niegue al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y la otra característica que la Biblia nos enseña, cómo lo llama esos falsos movimientos que niegan la humanidad de Dios en Cristo Jesús, lo podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice la palabra de Cristo, amados hermanos? Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. Dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquellos falsos movimientos que niegan que Cristo Jesús ha venido en carne, la Biblia los llama espíritu de anticristo. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado, la advertencia ahora para nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado de estas falsas enseñanzas. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos creer y obedecer lo que dice la palabra de Dios. Que Dios mismo se ha manifestado en carne. El mundo lo crea o no lo crea, pero debe haber un remanente que sepa que Cristo Jesús ha venido en carne. Que hace más de 2000 años vino a pisar la tierra y Él mismo se entregó para salvar su pueblo de sus pecados. No solamente murió, sino que también la Biblia lo llama, lo dice, nos enseña en la Biblia que al tercer día fue resucitado con poder y gloria. Ahora está sentado a la diestra del Dios Padre que está en los cielos. Ahora solamente la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, solamente lo estamos esperando porque Él prometió que vendría por su pueblo, que vendría por una iglesia sin mancha, sin arruga, que vendría una iglesia que esté despierta, que vendría por una iglesia que esté preparada, que vendría por una iglesia que su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Señor dice en su palabra, amados hermanos, el Señor mismo con voz de mando y con voz de trompeta. Al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor al aire. Así que estaremos con Él para siempre y para siempre. Esto es la advertencia para el cristiano, para el creyente hoy en día, amados hermanos. Estamos viendo el segundo punto. ¿Alguien se acuerda cuál es el segundo punto? ¿Cuál es el segundo punto? El Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Ahora vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es
el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. ¿Cuál es el tercer punto? El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que Dios mismo se despojó de su trono. Que Dios mismo salió de su trono, despojó en su lugar, en su trono, para hacerse carne, para hacerse hombre en la tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Será que porque somos merecedores? ¿Será que cree usted que es que porque nos merecemos? ¿Cree usted que somos dignos que el Señor hiciera eso por nosotros? Automáticamente no. Automáticamente no. Siendo Dios 3 veces santo, vino, amados hermanos, a ser semejante del hombre en la tierra para rescatarla a usted, para rescatarme a mí. ¿Y por qué no entregarnos por completamente a su voluntad, obedeciendo su palabra? El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Les voy a mencionar el propósito, amados hermanos. El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación era para el cumplimiento del plan con el hombre. Que el hombre tendría que ser salvo a través de la sangre de un cordero puro, de un cordero limpio, de un cordero sagrado. Y ese cordero, Cristo Jesús tomó el lugar de ese cordero. Fue llevado a la cruz para derramar su sangre por usted y por mí. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, estimado amigo, hermano. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo Jesús mismo tomó el lugar como cordero para derramar sangre, para hacernos rescatados del hoyo cenagoso. El propósito era para el cumplimiento del plan con el hombre. El otro propósito era para vivir entre los hombres pecadores. Lo que el hombre le parecía imposible, pero para Dios no hay nada cosa imposible. Para Dios no hay nada cosa imposible, amados hermanos. Él mismo se humilló a sí mismo, como dice Filipenses, tomando también como semejanza a los hombres, amados hermanos. Y podemos ver qué dice Hebreos capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, verso 17? Hebreos 2, 17 dice: por lo cual debía ser entre todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, ¿qué dice? Los pecados de su pueblo. Era ese propósito. ¿Y cuál es ese otro propósito? Otro propósito, amados hermanos, del Evangelio de Jesucristo en su encarnación era para deshacer las obras del diablo, que el Señor lo reprenda. Era para deshacer las obras del diablo que el ser humano no podía hacer. Era el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Era para deshacer las obras del diablo que el ser humano no podía hacerlo. Yo no sé cuándo estamos gozosos por eso, que nosotros no tenemos ese privilegio de hacerlo, pero alguien vino a hacerlo por usted y por mí. Alguien vino a hacerlo por nosotros, porque tenemos un Dios misericordioso y clemente. Yo no sé cuánto le damos honra y gloria a su nombre. Grande misericordia nuestro Dios, amados hermanos. Porque dice la primera carta de Juan capítulo 3, veamos este pasaje muy hermoso, muy claro, que nos enseña la palabra de Cristo. La primera carta de Juan capítulo 3, verso 8, que dice la palabra de Cristo. Dice de la siguiente manera: el que practica el pecado es del diablo,
Que el Señor lo reprenda. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, aleluya, gloria a Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es la misericordia de Dios. Eso es, amados hermanos, la bondad de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación es para deshacer las obras del diablo, que el ser humano no podía hacerlo. Otro propósito, el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación, es para ser redentor y mediador del género humano. Es para ser redentor y mediador del género humano. Porque dice, amados hermanos, en Romanos capítulo 3, verso 24, Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es el otro propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. Otro propósito, y esto es lo que a todos nos gusta hacer. Todos nos gusta realizar, llegar a hacer este propósito, pero solamente quieren, pero no deciden llegar a hacer este propósito. ¿Y cuál es? El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación es que solamente para Él y por Él seremos hechos hijos de Dios. El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación, para que por Él seremos hechos hijos de Dios. Y lo veremos, amados hermanos, en Juan capítulo 1, verso 12, un pasaje muy conocido, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice la palabra de Cristo? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué le dije hace rato que todos queremos llamarnos así? Porque ahorita hasta aún los demonios, el diablo cree ser hijo de Dios. Si usted le pregunta a un borrachero allá afuera, mujeriego, un delincuente, cualquier persona, ¿usted es el hijo de Dios? Y va a decir que sí. Pero no, la Biblia dice, amados hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que no se crea con ese cuento que muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, no todos. Solamente los que le recibieron a Cristo Jesús, los que creyeron en su nombre, les dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación es para que por Él seremos hechos hijos de Dios. El otro propósito es para que el hombre tuviese abogado con el Padre. Para que el hombre tuviese abogado con el Padre. Y lo veremos en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Veamos qué dice la palabra de Cristo, amados hermanos. Dice de la siguiente manera: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amado hermano, amado amigo, si usted le ha fallado al Señor, si usted le ha pecado contra Dios, tenemos un abogado. Y ese abogado es Cristo Jesús. El propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación. La Biblia dice, amados hermanos, os escribo, dice el apóstol Juan, para que no pequéis. Pero si alguno
de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, es a Jesucristo el justo, que solamente ese nombre, sobre todo nombre. Y el otro propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación, para que Él se sentara sobre el trono de David en el milenio. ¿Cuál es? Para que se sentara sobre el trono de David en el milenio. Él prometió que volvería a pisar la tierra por segunda vez, la segunda venida de Cristo Jesús. Va a venir otra vez a pisar tierra, amados hermanos, pero es a reinar, a gobernar por 1000 años sobre la tierra con su amada iglesia en Israel. Lo podemos ver en Salmos capítulo 132, verso 11. Este salmista, amados hermanos, nos da una confirmación de ese juramento que Jehová hizo a David. En Salmos capítulo 132, verso 11, dice la palabra de Dios: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, dice el salmista. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello, de su descendencia sobre su trono. Porque sabe, el otro título que se le da a Cristo Jesús es el raíz, o ¿cómo se llama? El linaje de David, o raíz de David. La descendencia de David, la genealogía de Jesús viene desde la raíz de David. Amados hermanos, y por eso el otro propósito que Cristo Jesús vino a pisar tierra hace más de 2000 años, el propósito del Evangelio de Jesucristo en su encarnación, que Él volvería por segunda vez a sentar sobre el trono de David por 1000 años. Amén. Ahora vamos a ver el último punto, el cuarto punto. ¿Y cuál es? El cuarto punto, amados hermanos, el último punto para terminar, es que Jesucristo como centro y mensaje principal del Evangelio. ¿Cuál es el último punto? Jesucristo como centro y mensaje principal del Evangelio. Es que, amados hermanos, para llegar al Padre no podemos dirigirnos únicamente directamente al Padre. Tenemos que pasar primeramente en su Hijo. Cristo Jesús dice en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué sigue diciendo? Dígalo más fuerte. ¿Qué sigue diciendo? Nadie viene al Padre si no es por mí. Se basa en la obra de Jesucristo por los pecados. Veamos qué dice Pedro, primera carta de Pedro 3:18. ¿Qué dice la palabra de Cristo Jesús? Primera carta de Pedro 3:18. Búscalo, amado hermano. Primera carta de Pedro 3:18 dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? Dígalo más fuerte. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por eso Jesucristo es como centro y mensaje principal del Evangelio. Jesucristo es como centro y mensaje principal del Evangelio. Amados hermanos, es por eso el Señor, Él no quiere que nadie se pierda. El Señor en su palabra dice, amados hermanos, también ahí mismo en la primera carta de Pedro 3:9, el Señor no retarda sus promesas, como según lo tiene con nosotros, no por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es el Evangelio de Jesucristo como centro y mensaje principal, amados hermanos. Ahora Jesucristo, Él es el camino,
Él es la verdad y la vida. Podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. ¿Qué dice, amados hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20? La palabra de Cristo Jesús dice de la siguiente manera: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué dice? Y la vida eterna. ¿Cuántos estamos en el verdadero? ¿Cuántos estamos en el verdadero? Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Glorioso es el nombre de Cristo Jesús. No sé cuándo alabamos, adoramos el nombre que sobre todo nombre. Él es la vida, amados hermanos. Él es la verdad y Él es la vida eterna. Solamente el nombre de Cristo Jesús. Ahora Jesucristo, Él es el autor de eterna salvación. Jesucristo, Él es el autor de eterna salvación. El autor de la salvación, amados hermanos, Jesucristo mismo. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, verso 9. Hebreos capítulo 5, verso 9. Dice la palabra de Cristo Jesús: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para que todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, vino. ¿Quién vino? Cristo Jesús. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación no es por otro medio. La salvación no es por otro nombre. La salvación por nuestro otro mérito. La salvación solamente es por Cristo Jesús. La salvación es únicamente por el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia. Así que le invito en este momento, póngase de pie. Y esto ha sido la palabra del Señor que hemos meditado con usted en este día. ¿Cuál es el tema de esta predicación? Dígalo más fuerte. ¿Cuál es el tema de esta predicación? El Evangelio de Jesucristo.